Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas a todos y a todas. Arrancamos el último programa de la semana y bueno, también en esa cuenta atrás de la conformación de listas para las elecciones generales y también dando los últimos coletazos de esos acuerdos de gobierno municipales y autonómicos. Y sí, ya, bueno, no es la primera vez, ya en Castilla y León lo hemos estado viendo, pero por desgracia, para sorpresa de 0 unidades de personas, pues ya tenemos franquistas públicamente expuestos, digamos que publican loas al franquismo en sus redes sociales como vicepresidente en el País Valencià, en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues negacionistas como vamos a ver hoy. Creo que a nadie debería de sorprenderle. Y para ello y otros muchos temas vamos a contar con Yago Álvarez y Lucía Dalda. Vamos a hacer el repaso a la actualidad, esa cuenta atrás para la conformación de lista. Vamos a hablar también de esas desgracias en el Mediterráneo. Miramos hacia otro lado mientras cientos de personas, bueno, pues fallecen en nuestras costas. Así que veremos qué depara ese análisis de lo ocurrido la semana. Así que nada, poneos cómodos y cómodas, arrancamos el programa. Ya tenemos a nuestros invitados, querida Lucía, querido Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal, Julián, Lucía? ¿Cómo vais? ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ahí estamos como en una especie de cuenta atrás de conformar las listas, ya más o menos se van viendo. Y también, es decir, claro, esto que es un poco atípico, que recién hemos tenido unas elecciones autonómicas municipales y ya estamos en pre-campaña para unas generales con todo lo que conlleva, así que se juntan esas dos cosas. Hemos estado viendo los pactos que, bueno, consecuencia de los resultados electorales que vimos en las municipales y en las autonómicas, y por más que el PP dijera que no, con Vox no iba a ir de ninguna manera, pues ya estamos viendo como fichas de dominó van cayendo tanto en grandes ciudades, en grandes municipios, como en comunidades autónomas. Hemos visto algunos de esos pactos lo que están entrando. Hemos visto bueno, es verdad que el señor Carlos Flores, el número 1 de la Comunidad Valenciana, bueno, va de número 1 precisamente a las elecciones generales, y su sustituto a lo mejor pues habrá alguno que diga, bueno, pues vamos de Guatemala a Guatepeor. Un torero como consejero de Cultura, no solamente eso, sino que un torero franquista que dice que el franquismo trajo a España la democracia. Y luego también, Lucía, hemos visto cómo también va a entrar en el gobierno pues un negacionista del COVID, del catalán, en contra también del colectivo LGTBI. Así que si quieres empezamos por ti, Lucía, que aparte te cae un poco cerca este último caso que hemos conocido hace poco. Sí, bueno, estamos viendo cómo el Partido Popular le da la mano a Vox para gobernar en muchas instituciones. En algunos territorios les está costando un poco más porque las matemáticas a veces son tozudas, pero muy probablemente acaben pactando esos acuerdos de gobierno. En el caso de Baleares, por ejemplo, es de aquellos territorios donde todavía no hay un acuerdo. El Partido Popular se mantiene en la posición de gobernar en solitario y Vox insiste en entrar dentro del gobierno, y las posiciones están muy alejadas y de hecho pues han tenido que retrasar ese primer pleno del Parlamento porque no tenían acuerdo ni siquiera para la mesa, para el acuerdo de la mesa, ¿no? En ayuntamientos, sin embargo, lo que vemos es que en algunos municipios, como puede ser Calviá, que es después de Palma, uno de los grandes municipios de Mallorca, pues ya han pactado, y de hecho Vox va a llevar
políticas de igualdad, que ya me diréis, ¿no? Y luego, pues, la gestión, por ejemplo, de Magaluf. Eh, creo que dice mucho de qué es lo que quieren, tanto el Partido Popular como Vox, que al final es lo mismo, ¿no? Una política basada en la proyección de un gobierno que pone por encima de todo la seguridad de todos los españoles, cuando lo que nos vamos a encontrar es un modelo del exceso, un modelo en el que se va a permitir, digamos, el turismo de borrachera, donde las mujeres van a tener menos protección, etcétera. Y luego estamos viendo también que a nivel autonómico pues no han llegado a un acuerdo, pero un acuerdo de gobierno, pero sí que están de acuerdo en muchas cosas, y lo primero en lo que se han puesto de acuerdo es que tienen que eliminar la oficina anticorrupción, que es una herramienta para prevenir que políticos corruptos metan la mano en nuestros bolsillos. Es bastante llamativo que empiecen por ahí, que se atrevan a empezar por ahí con un discurso de regeneración democrática, con argumentos, por ejemplo, diciendo que la Oficina Anticorrupción no ha ayudado en todos estos años a evitar ningún caso de corrupción. Bueno, pues yo lo que les contestaría es que a lo mejor lo que ha pasado es que no ha habido casos de corrupción porque no estaban ellos gobernando, ¿no? Entonces, que se atrevan a empezar diciendo que van a eliminar la Oficina Anticorrupción con un discurso de regeneración democrática, creo que dice mucho de en qué posiciones estamos desde la izquierda en la batalla cultural. Aparte, bueno, es que parece llamativo, ¿no? Aparte de una comunidad autónoma como son las Baleares, donde la corrupción y el pelotazo urbanístico, no sé si a lo mejor va a remozarse y va a volver a tener una segunda juventud. Parece que lo primero es que ya es una cuestión de, no sé si debe ser de principio, pero que empezar precisamente con esa medida puede dar un poco pistas de por dónde van a ir los tiros. Y luego incluso hablan en otras, por ejemplo en Burgos hablan que ni siquiera necesitando el apoyo de Vox, que se ha llegado a acuerdos con ellos. Bueno, lo que estamos viendo, Yago, son digamos, por más que el maquillaje, yo creo, por más que haya un maquillaje de diferentes tonos, si nos vamos incluso a las medidas económicas, estamos viendo también los programas de Vox, o las medidas es rebajar impuestos, quitar impuestos, y que ahí como que parece que van de la mano, no hay problema. Incluso parece que el único interés, un poco lo estaba apuntando Lucía, es quedarse esas consejerías donde pueden dar esa batalla cultural, precisamente el toreo en la cultura, a cancelar y acabar con las políticas de protección de la violencia de género, con ese discurso de que no existe y todo este negacionista. Y al final, bueno, pues el PP, digamos que también ha sido un poco cínico a la hora de que no van a llegar a ningún acuerdo, como en otros países a lo mejor, que se haga una línea, ¿no? Para que no entren, bueno, pues estos retrocesos democráticos, pero la realidad y las matemáticas, pues al final nos están llevando a algo que yo, por ejemplo, esto de un torero franquista como vicepresidente, yo creo que creo que nunca, ¿no? Era como algo que la gente pensaría que pueda pasar, pero que ha llegado el día, ¿no? Sí, yo creo que haciendo un análisis a esto que estamos llamando el cinismo, yo creo que ha habido una estrategia por parte del Partido Popular. Está claro que al Partido Popular le gusta más el poder que un tonto un lápiz, y que sabe que se la tenía que jugar a todo, y que ya no hay un bipartidismo, sino un bibloquismo, ¿no? De izquierdas y derechas. O sea, que aquí iban a pactar sí o no, es que estaba clarísimo, que si lo necesitaban no iban a hacer. ¿Cuál es el cinismo, no? Esto que estamos hablando, pues que el Moreno Bonilla le salió muy bien. Moreno Bonilla en Andalucía hizo el discurso de si no queréis extrema derecha, votadme a mí, y acabó teniendo muy buenos resultados. Entonces, por eso el Partido Popular ha utilizado, en cierto modo, también esa estrategia, ¿no? De votarme a mí, y así os libráis de que entre cualquier otro partido, incluso la extrema derecha. En Madrid, por ejemplo, le ha salido muy bien, ¿no? Las mayorías absolutas que ha obtenido, pero está claro que en aquellos sitios donde no le iba a llegar,
iba a pactar con Vox, ¿no? Entonces, como digo, no había como el modelo Castilla-León, donde Vox les hace quedar en ridículo día sí, día también, porque es verdaderas barbaridades, ¿no? Ya has comentado algunas, Julián, antes, contra el modelo de Morena Bonilla sacar mayoría absoluta, empequeñeciendo a Vox, ¿no? Entonces se la han jugado a esa carta y ahora simplemente con los resultados pues hacen lo que más les convenga según territorio, ¿no? Y yo creo que has dado el punto en esto último que has comentado. Yo analicé en un Twitch y en un hilo las medidas económicas de Vox y son de risa. O sea, son verdaderas barbaridades, pero bajadas impuestos, pero bajadas muy locas, ¿no? Que dices, te estás cargando... O sea, yo hice un cálculo así, se quería cargar un 40 o un 50% de los ingresos del Estado. O sea, es una locura las bajadas de impuestos que plantean. Pero al final yo creo que es lo que tú has comentado. Simplemente sueltan barbaridades, pero ellos lo que quieren es ir a la batalla cultural. Ellos lo que quieren es temas como el tema del toreo como tal, o muy importante, muy preocupante, a mí me preocupa muchísimo como valenciano, que le van a dar la Consellería de Educación en el País Valencià, ¿no? O sea, sabemos que es gente que va en contra de las lenguas minoritarias, o sea, el valenciano, el valencià, que ya de por sí ya está bastante en declive en lo que es el País Valencià, con esta gente en el Ministerio, en la Consellería de Cultura y Educación, peligra muchísimo, ¿no? Entonces creo que nos esperan 4 años de muchísimas sorpresas en algunas autonomías, en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, de ver las verdaderas barbaridades, porque como digo, ellos tienen unos programas que son unas soflamas de chorradas, pero que al final donde van a ir es a puntos de la batalla cultural como esta. Sí, yo quería, más allá de... Yo creo que aquí hay una incongruencia y hay una cosa que lleva repitiendo, no sé cómo lo veis vosotros. De hecho, voy a poner el vídeo. Digamos que Feijóo ya venía defendiendo que el PSOE... no que el PSOE, sino que gobierne siempre la lista más votada. Es una cosa que lleva repitiendo, pero que estamos viendo que también es un poco de boquilla porque... por ejemplo, en las Castillas, sobre todo en Castilla-La Mancha, más aunque que en Castilla y León, vemos cómo, bueno, pues el PP y Vox alcanzan acuerdos en Toledo, Guadalajara, pese a que el PSOE gana las elecciones. Bueno, esto lo podemos ver en un montón de ciudades, pero ha vuelto, si no es una cosa que ya dijera antes, sino que vuelve a repetir, bueno, que le ofrece al PSOE que gobierne la lista más votada. Yo no sé si esto lo hace como proyección a las generales, porque parece que va a ser evidente que el PP va a ser la lista más votada, aunque no asegure su mayoría. Pongo este vídeo de Feijóo, donde otra vez una cosa es lo que se dice y luego la que se hace. Son 30 segundos de vídeo, pero que os quería preguntar por esto. Yo creo que este vídeo nos viene perfectamente para ver si le podéis ver cuál es el motivo que siga repitiendo esto, a pesar de que no lo está haciendo. Pongo el vídeo de 30 segundos y os pregunto. Le hemos planteado, sin trampa ni cartón, hace meses que gobierne la lista más votada. Si a nosotros nos han votado mayoritariamente, nos corresponde gobernar. Si hubiésemos perdido y quisiéramos gobernar, imaginaros lo que hubiera ocurrido. Le hemos planteado... Bueno, ahí está lo de la lista más votada, que ya hemos visto un montón de acuerdos que no están ocurriendo. Yo creo que quizá el más paradigmático, incluso en el que claro, le han dicho, oye, en Extremadura ha ganado el PSOE. Ya todo el mundo da por hecho que como ganan por un escaño PP y Vox, Vox tenía 5, es decir, creo que son 28, PP y PSOE, más votos PSOE, Unidas Podemos 4 y Vox 5, es decir, hay un escaño más. Y claro, cuando le han preguntado ha dicho sí, como que gobierna, ¿no? Pero la realidad, y también os pregunto por esos pactos, hay como 2 comunidades autónomas, es decir, las otras creo que está claro, pero hay 2 que queda un poco de... no sé si de suspense. Una en Extremadura, donde no se ha cerrado, pero todo parece indicar que al final tendrán que pasar por debajo del fuglín. Incluso Guardiola, que es como la candidata del PP más alejada a Vox, o que más la critica, pues ha dicho que o hablan con ella y los entran en el gobierno, o no le dan el gobierno. Y en Murcia, incluso en ese pulso,
en este caso PP contra Vox, incluso han llegado a un acuerdo en la mesa, si no me equivoco. Es decir, que eso no quiere decir que vayan a hacer un gobierno, pero que ya le enseñan como la pezuña a... Pues decir, que también hay como incertidumbre, que están también un poco... Es decir, que estas palabras de Feijóo, pues al final no sabemos si realmente lo dice en serio o no. Pero ¿cuál es vuestro análisis en todo caso, Yago? ¿Qué opinas que va a pasar en Extremadura y en Murcia, por ejemplo? ¿Y por qué crees tú esta estrategia de repetir una y otra vez lo de la lista más votada, aunque luego se lleguen a acuerdos que son PP-Vox, teniendo más que el PSOE, aunque el PSOE sea el más votado? Pues es que esto es un remake, si es que lo lleva haciendo, lo hace siempre, ¿no? Lo hace siempre. Hace 4 años también lo decía, y hace 4 años me acuerdo que lo que le sacábamos era que Almeida no hubiera gobernado, porque Carmena en aquel entonces sacó más concejales, ¿no? Es jugar a lo que he comentado antes del bibloquismo de izquierdas y derechas según te guste o no. Y lo que tiene que darse cuenta el Partido Popular y quiere intentar evitar es que 2 cosas. En ese bibloquismo absolutamente todos están en contra del Partido Popular, menos Vox. Sobre todo ahora con la desaparición de Ciudadanos. Claro. O sea, claro, Esquerra, Bildu, ¿no? Partidos que tienen cierta representación en el Congreso de los Diputados, nunca van a apoyar. Incluso el PNV, que es un partido de derechas liberal, no piensa apoyar, lo ha dicho en algunas ocasiones, un gobierno donde entre Vox, ¿no? Entonces, el Partido Popular tiene que empezar a jugar sus cartas de, como solo me queda Vox, ¿no? Que es el S, solo queda Vox en su apoyo. Si quiero gobernar sin tener a esta gente, o si la suma de los dos no me da para la mayoría absoluta y absolutamente todos los partidos se van a poner en mi contra, pues yo tengo que jugar a esta carta. Pero como digo, es que es un remake. Es que hace 4 años decía exactamente lo mismo. Siempre lo dice según le convenga o no. Es que a mí me parece ridículo que los propios seguidores del Partido Popular lo repitan como loros, porque me parece vergonzoso, que es algo que ellos mismos no están cumpliendo en un montón de sitios, ¿no? Yo creo que es una concepción de la democracia es mía y hago con ella lo que me da la gana, ¿no? Es según me parece democrático o no los pactos, si los hago yo, si me convienen o no me convienen. Lucía. Yo coincido, o sea, creo que la frase, ¿no?, de que gobierna la lista más votada del Partido Popular la hemos escuchado también en ocasiones anteriores y tiene mucho que ver con lanzar un mensaje de cualquier otra cosa que no sea eso es ilegítima. Y es el marco con el que se ha trabajado durante toda la legislatura y en este caso, pues también en estos momentos, digamos, no solo va enfocado a lanzar ese mensaje de ilegitimidad, de pactos de mayorías alternativas a la derecha, sino que es una forma de presionar al Partido Socialista en aquellos lugares como Baleares, ¿no?, en los que hay una memoria colectiva de lo que representó un gobierno del PP muy españolista, que atacó mucho la lengua, y eso queda, y por lo tanto pactar con Vox nos lleva a pensar en eso, y eso va a generar una reacción a tarde o temprano en la población de las islas. Y luego creo que también es una frase que les sirve para justificar digamos, la falta de pactos en ayuntamientos donde no han llegado a acuerdos. Porque lo que pasa en los ayuntamientos es que si no se llega a un acuerdo, sale efectivamente elegido alcalde de la lista más votada, aunque no le vote más nadie más que su propio partido. A mí me suena un poco a lo de esto del fraude electoral. Hay fraude, ¿no? Lo de pucherazo tal. Luego, si gana el PP o gana la derecha, pues ya nos olvidamos. Ahora, como pasa al contrario, entra la presión, ¿no? Yo creo que es un poco el mismo modus operandi, ¿no? Meter ruido y luego, pues si no le conviene, no lo sacan, pero cuando le puede interesar, lo hace. Y bueno, hablando de cinismo y de cosas que también estamos viendo, vamos a hacer un repaso un poco al tema de las listas, digamos que estos acuerdos, digamos que de lo que hemos estado hablando son de, bueno, consecuencias un poco de los resultados de las municipales en la autonómica, pero estamos en un proceso, es decir, que poco a poco, a cuentagotas durante la última semana, estamos conociendo
cómo van las listas y cómo se están conformando con todas las tensiones. Es verdad que a la izquierda somos especialistas en dinamitar y en hacer ruido y tal, y a lo mejor en la derecha lo hacen más a callar, incluso los medios de comunicación también no le dan tanto bombo, pero si analizamos qué está pasando en las listas del PP, incluso bueno, de Vox también, Sánchez del Real hace poco ha dicho que no va en las listas, pero a mí hay una cosa que, empezando lo que más me está llamando de la conformación de las listas y un poco hablando de ese cinismo, por ejemplo, las listas del Partido Popular, como, bueno, después de la desaparición de Ciudadanos, por lo menos en estas elecciones, que no se van a presentar, hemos visto cómo han ido recogiendo, digamos, recursos humanos o fichajes. Y esto es un clásico, ¿no? Ya lo vimos por ejemplo, con Toni Cantó, cómo insultaba al Partido Popular. Bueno, es verdad que estando en UPyD insultaba a Ciudadanos, que nunca se iría, que son unos tránsfugas. Bueno, se fue desde Ciudadanos, criticaba al PP llamándolo basura, corruptos, tal. Luego desde el PP criticaba a Vox y se fue a la tele de Vox. Y bueno, yo creo que ya más allá no puede ir, pero hay dos fichajes que a mí me han llamado mucho la atención. Uno es el de Nacho Martín Blanco, que era el portavoz de Ciudadanos en Cataluña. Si no sabéis quién es Nacho Martín, hay un vídeo tremendo. Antes estaban en Espejo Público como analista internacional, profesional, aunque fuera de Ciudadanos, y ahora está en el PP. Y hay un vídeo que es maravilloso, que es en este que le dice, en una conversación con Monedero, que le dice Venezuela, Irán, dictadura, Irán, Venezuela, y Monedero le pregunta, a ver, ¿tú sabes quién es el presidente de Portugal? Y además era el día que tomaba la posesión y se quedó en un ictus, le dio un esguince cerebral y estaban los otros ayudándole y no se lo sabía. Bueno, lo quedó planchado. Bueno, pues este que se hacía pasar por analista internacional, pero que era de Ciudadanos, es el que han fichado y que hasta hace poco insultaba al Partido Popular. Y luego también está el caso de Marta Rivera de la Cruz, que también formaba parte del gobierno de Ayuso. Es decir, el puente ha sido más fácil, pero que también llamaba precisamente del caciquismo del siglo XXI, precisamente al PP de Galicia presidido por Feijóo. Voy a poner el vídeo de Nacho Martín también para que veáis, y luego las imágenes de las críticas y os pregunto, empezamos por las listas del PP, pero darme solamente 30 segundos para poner el vídeo para la gente que no sepa quién es Martín Blanco. Ahí va. También se conoce ya quién será el número 1 del PP por Barcelona. Encabezará la lista Nacho Martín Blanco, hasta la semana pasada portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Ya en su comparecencia de despedida de la Cámara catalana, Martín Blanco dejó la puerta abierta a ser llamado por otras formaciones, y así ha sido, incorporándose al PP. Ayuso con Pablo Casado en Madrid nos parece un espectáculo bochornoso. Yo creo que desde el punto de vista... Bueno, decía Nacho Martín que era un espectáculo bochornoso el Partido Popular con todo el tema de Pablo Casado. Patricia Guasp, que es la portavoz de Ciudadanos, pues dijo que la decisión de Nacho Martín, que prácticamente hace 2 días era el portavoz de Ciudadanos, sin haber dicho nada, se ha ido, evidentemente, pues buscando el sillón, me imagino, porque Ciudadanos no iba a poder renovar ningún escaño, ya que no se presenta. Y dice literalmente: la decisión de Nacho Martín yéndose al PP es decepcionante, sin duda alguna, una incongruencia ideológica a toda su trayectoria política. Muy triste ver cómo hay compañeros que traicionan los principios y valores del centro liberal. Y luego, por otra parte, pues veíamos como Marta Rivera de la Cruz, que bueno, es también tránsfuga de los Ciudadanos, y es más, va como número 2, es decir, que van en puestos muy, muy altos. Entre otras licencias decía eso: caciquismo del siglo XXI. Incluso le llamaba a la televisión gallega pública Telefeijóo. Y esta es la gente que va en cabeza, y al final aquí las piruetas, es decir, o la falta de memoria. Yo creo que quizá el récord lo tenga Toni Cantó, ¿no? Que ha ido pasando, insultando, y igual pasaba. Bueno, ¿qué análisis hacéis de, no sé, algo que en la vida normal, es decir, cuando alguien te insulta, no sé qué necesidad hace estos fichajes? No sé si es una cuestión electoral, aprovechar, ¿no? de que no se presenta Ciudadanos y que hay unos votos, y que a lo mejor, viéndose representado, pues portavoces antiguos de Ciudadanos puedan votarlo. Pero bueno, en todo caso, Lucía, a mí esto me supera, porque yo no lo entiendo, que te insulten y encima lo pongas en números 2, números 1 de lista, como los dos casos que hemos visto. Sí, bueno, en primer lugar creo que el adelanto electoral también ha provocado que el foco se ponga en el tema de las listas, ¿no? Sobre todo en algunas formaciones
más que otras. Creo que la propia elección, ¿no? La manera de elegir esas listas podría ser diferente, ¿no? Y que de hecho en Podemos siempre hemos defendido las primarias como el método más democrático para elegir a la gente, que sea la propia gente la que elija a sus representantes en las listas electorales. Esto esta vez no ha sido posible y bueno, cuando ves cómo lo elige el resto de partidos, sobre todo en la derecha, que no tienen ningún problema, es como una autopista de 3 carriles que se van cambiando de uno a otro sin ningún problema. Yo creo que eso es lo que yo creo que no hay ninguna incongruencia, porque el ADN de la derecha, de la extrema derecha en España es el mismo y por lo tanto esto no les genera ningún problema. De hecho, no es que pase ahora, es que ha pasado durante la legislatura. Ha habido 2 diputados de UPN que ahora estaban siendo propuestos por el Partido Popular, ¿no? Y esto tampoco ha sido, digamos... Pero en este caso quizás sí que sabemos el origen claro, que fue la compra, ¿no? Se habla para que votasen, pues no sale el número, para ir en contra de... Es verdad que le salió mal, pero se decía, ¿no?, que le prometieron, como no le salen las cuentas, para tirar la ley de la reforma laboral a cambio de, lo vimos en las autonómicas, no salió bien, pues ahora a las generales, ¿no? Sí, por el motivo que sea, pero ideológicamente es una cosa muy parecida, que son herederos de lo mismo y que, digamos, tienen unos referentes y una historia en común, ¿no? Al final pueden montar los partidos que quieran, pero Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular. Ciudadanos también recoge, ¿no? Y de hecho el desastre, la debacle de Ciudadanos en parte en buena parte se explica porque decidió no hacer de partido bisagra, sino de formar el bloque, ¿no?, con la derecha de este país, y creo que sigue siendo sorprendente, ¿no?, que lo hagan como con tanto descaro y con tanta naturalidad, pero creo que es que se explica fácil por el ADN de la derecha, que es el mismo en todos los partidos. Aparte, y de esto ya hemos hablado, Yago, no lo he comentado, pero aprovecho para añadirlo también, ¿no? Por esto también de la engañifa un poco de Feijóo y de los medios, que es moderado, ¿no? Y vemos cómo también mete a Cayetana Álvarez de Toledo, que yo creo que representa como nadie eso que estaba diciendo Lucía, y que yo llevo defendiendo la tesis que hay un partido mucho más sólido que cualquiera de las siglas de los partidos a la derecha, que son esos think tanks, esos espacios que están por detrás, que los llevan financiando y que mueven a su antojo los líderes en cada partido, o incluso, yo diría, que no se presente Ciudadanos, porque hemos visto a Arrimadas, que estuvo en el pie en pared ese, donde estaba la gente de Vox, donde estaba precisamente Cayetana Álvarez de Toledo, y donde estaba Arrimadas, que fue dice Edmundo Val, que está cabreado, como vamos, se sube por las paredes por no presentarse, que ella fue la que decidió que no se presentase, prácticamente disolviendo el partido, para ponérselo más fácil a el espacio más consolidado de la batalla cultural, donde pues Cayetana Álvarez de Toledo, igual que Ayuso, tiene un eje central y que da igual si representa a todo ese espacio. Pero bueno, poco se habla también de la figura, que vemos que Feijóo la ha recuperado. Pero en todo caso, bueno, te pregunto también, no sé si yo estoy muy de acuerdo con la tesis de Lucía, no sé si tú la compartes, que más allá de las 3 siglas que han tenido últimamente la derecha, representan a lo mismo, que casi es como un movimiento de cubilete en función de cómo le interesa a las élites, pues moverlas a su gusto, ¿no? Total. Además, Julián, fíjate que me acuerdo mucho de esto que te he oído explicar varias veces a ti con los medios de comunicación, ¿no? Cuando qué diario la imagen se desgasta un poco, pues los periodistas de los medios se reparten, uno se va al debate, otro se va al de Objective, otros cambian las caras en las televisiones, etcétera, ¿no? Pues yo creo que los partidos políticos hacen un poco lo mismo en ese mismo sentido que tú acabas de contar, ¿no? Yo creo que aquí lo de Ciudadanos, pues es que estaba visto, ¿no? Era lo que tenía que ocurrir. O sea, por un lado, estos que vinieron a cambiar la política, que se decían de centro, ¿no? Que decían que había que trabajar en el sector privado, ¿no? Villacís hace poco llegó a plantear que no se pudiera trabajar, que no te pudieras presentar a listas si no tuvieras un currículum en el sector privado, etcétera, ¿no? Y luego vemos
pues casos como el de su líder, de Albert Rivera, que sale al sector privado y 1 año o 2 años más tarde es despedido por baja productividad y por no tener ni idea de cómo funciona el sector privado. Así, esas son las palabras que dijo la empresa, ¿no? De su poco conocimiento de cómo funciona la empresa privada. Así fue lo que dijeron. Entonces vemos por ese lado esa gente que luego ahora lo único que está buscando es volver a recolocarse de una manera totalmente burda y descarada. Déjame, ¿no? déjame, Yago, que te haga un paréntesis antes de que sigas avanzando, porque precisamente esta semana ha ocurrido lo de, bueno, el fallecimiento de Berlusconi, que yo creo que explica muchas de las cosas, la relación de los medios con la ultraderecha, y recordaba en el vídeo que he hecho esta semana, buscando un poco el origen de Telecinco y tal. Es tremendo, pero Miguel Durán, no sé si lo recordáis, el que fue el presidente de la ONCE, fue el primer candidato de Ciudadanos con Libertas, que es una organización de ultraderecha que tenía un gran capital vinculado a la venta de armas y todo esto, y ahí el candidato fue Miguel Durán, es decir, que es un primer intento por alguien que es el que habían puesto para dirigir Telecinco, que entre otras cosas blanqueaba a Jesús Gil con chicas en bikinis, alguien que era un corrupto y que también, bueno, tenía esos tratos. Y al final uno piensa, joder, es que es un producto de la televisión. Incluso todo esto venía con Ariza, en su momento también de Intereconomía, apoyado. Es decir, que al final ese binomio medio de comunicación política siempre viene conjunto. Perdona. Total, sí, no. Y siguiendo con esto, es un proyecto, es el proyecto neoliberal, ¿no? Nos presentaron a ese Podemos de derechas, ¿no? A ese Podemos del IBEX 35 que pretendía ser Ciudadanos, ¿no? Esos chavales jóvenes que habían trabajado en banca, ¿no? Que son todos abogados, derecho, ADE, mezclas así, ¿no? Con apellidos compuestos varios de ellos, pero que no daba igual, eso se tapaba un poco, simplemente era mostrarnos como la figura del emprendedor dentro de la política, es el neoliberal. Pero como ha fallado, como ese proyecto ha fallado y no ha cuajado en la sociedad, pues el capital hace lo mismo que hizo hace 80 años, que es apoyar el fascismo. Entonces, la carrera de Ciudadanos ya se ha parado, ya no tiene el producto, la herramienta que es Ciudadanos para el poder y el capital, ya no tiene mucha más salida, y ahora es Vox y la parte de Vox y la parte del Partido Popular que está más cerca de Vox, que por eso yo creo que también este fichaje de Cayetana, ¿no? De Álvarez Toledo, ¿no? Este fichaje vuelve a mostrar el rollo de, oye, sí, lo de Casado, de poner también al chico joven, guapete, emprendedor, tal, no sé qué, una figura parecida a la de Albert Rivera, esto ya está. Ponemos al gallego rancio, ¿sabes? Y volvemos a recuperar a la gente más de extrema derecha del Partido Popular, porque esto es lo que está funcionando, ¿no? La polarización y tirar por esa vía. O sea, que es una estrategia, como tú dices, que no solo se ha pensado en un despacho de Génova, sino que es muchísima más amplia. Fíjate que cuando estaba mirando esto de Marta de la Cruz, sus orígenes, cuando todavía no era... hay un vídeo que le hacen una entrevista de 25 minutos metiéndose con los tuits de Zapata, porque ella puso... Es decir, hubo una polémica, entonces la fueron como a apoyar y apoyar su tesis cuando era candidata de Ciudadanos, y estaba ahí, aparte de Susana Griso, Castrillón, no sé si ubicáis a este periodista, que era el copresentador. Luego este Castrillón era el que presentaba como una marca blanca de Ciudadanos que era Adelante España o España en Marcha, o era algo con España, y que hacían eventos toda la semana y el presentador era Castrillón. Y luego me acuerdo de la foto de Colón que estuvo, es decir, hubo un momento en el que Aznar controlaba, es decir, tenía a Pablo Casado con Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz, tenía a Albert Rivera, que siempre fue un delfín de todo este espacio de FAES, etcétera, y tenía a Abascal, que fue pues financiado y apadrinado por Esperanza Aguirre y por él para crear, pues, es decir, durante un momento tenía a los tres espacios. Y en la foto de Colón recuerdo que aparte de los políticos también estaban los portavoces periodistas de los partidos, y estaba Carlos Cuesta por parte de Vox, estaba María Claver por parte del Partido Popular, pues ya había sido jefa de gabinete de comunicaciones en algún gobierno del Partido Popular, y por parte de Ciudadanos estaba Castrillón. Estaban los tres ahí, y esa vinculación me llama la atención. Bueno, pues en un programa donde salía Marta Rivera de la Cruz, salía como Castrillón haciéndole todos los capotes. Y es curioso porque cuando le soltaron la mano, esto de que dice, joder, aquí pasa algo raro. Es la primera vez que OK Diario, que es un poco también uno de los referentes, tienen una sección que es KO, OK o KO. Entonces siempre en OK ponían a
a Ciudadanos mayoritariamente, luego a Vox, también a veces al PP, y luego por los independentistas, PSOE, Podemos, etcétera, el caos, y luego los del Madrid le daban el ok y a los del Barça le hacían caos. Bueno, eso, claro, cuando ya ponen en el caos a alguien de Ciudadanos, dice, aquí ha pasado algo raro, durante 5 años siempre eran ok, aquí hay un caos. Y precisamente correspondió que a Castrillón, que era el copresentador, lo quitaron y trajeron a un franquista de Intereconomía que apoyaba a Vox, de copresentador de Susana Griso, y dice, joder, es que es todo tan explícito. Pero bueno, perdón, quería meter ahí mi libro porque es que es como muy pornográfico, pero es verdad que mucha gente no se da cuenta de cómo cambian estas estrategias mediáticas. Pero bueno, más allá de hablar de las listas del PP, otra cosa, y que creo que tiene que ver mucho con los medios de comunicación, hemos visto mucho ruido, y de hecho vamos a hablar también de Sumar más adelante, pero del pifostio, además pifostio bastante grande en la derecha, incluso en el PSOE no se ha hablado tanto. Os voy a poner algunos de los titulares que luego en televisión no vemos, o en las tertulias no vemos tanto, pero ha habido un pulso incluso se habla que la estrategia de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al 23J era para no soportar la presión interna hasta que, digamos que, por lo menos que se pensara en campaña. Bueno, en la conformación de las listas hemos visto cómo bueno, ha habido malestar en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Si nos vamos al detalle, vemos cómo ha habido renuncia en bloque de candidatos en el PSOE de Aragón, ¿vale? Por el tema de las listas. O en Castilla y León, el PSOE de Ávila se rebela contra Ferraz, dimite la lista por imponer candidato al Congreso. Es decir, que ha habido como muchos movimientos, que es verdad que no ha habido tanto ruido, pero que sí que han ocurrido cositas. Bueno, ¿qué opináis de esto, Yago? Bueno, que no haya tanto ruido, yo creo que los medios están demasiado ocupados escribiendo sobre Podemos y Sumar, y entonces no les queda tanto espacio para intentar desmontar al Partido Socialista ahora mismo. Y en cuanto a lo de las listas, pues no sé, lo hemos visto. El otro día justo en el tablero yo estuve hablando de este tema, Marlaska en Cádiz, ¿no? O sea, yo creo que Pedro Sánchez ha tenido que pagar muchísimos favores en estos días, ¿no? Ha tenido que saldar muchas cuentas de esta legislatura, ¿no? Ministros que han sido fieles los ha tenido que meter, ministros de la otra parte del PSOE al que no quiere cabrear también los ha tenido que meter. O sea, han tenido que hacer bastantes malabares con las listas, ¿no? Entonces veo totalmente normal que haya rebeliones dentro del PSOE y que haya habido este tipo de movimientos. Lo que no sabemos es cómo acabará. Yo creo que estas cosas al PSOE no sé si les quitará tanta fuerza como, por ejemplo, sí que le ha podido pasar, yo creo que a Podemos en algunas ocasiones cuando ha tenido problemas la Secretaría General con algunos territorios, ¿no? Yo creo que el votante de PSOE vota al PSOE porque le ha votado toda la vida, ¿no? Estoy pensando en mis padres, por ejemplo, que los votarán siempre. Siempre lo pones de ejemplo. Siempre pongo, claro. Ya te he escuchado muchas veces el ejemplo. Siempre pongo a mis padres, son socialdemócratas jubilados de esa época que votarán al PSOE pase lo que pase, ¿no? Entonces, siempre pienso en ese perfil, ¿no? Y yo creo que si ahora, por ejemplo, en Valencia, donde mis padres pasara una rebelión de estos, al Chimo Puig se lo cargaran otra y pusieran otro, mis padres se acabarían votando al PSOE. Entonces tampoco creo que les pase tanta factura, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el PSOE no se basa tanto en militancia, sino en votantes de toda la vida, ¿no? Cuando más en partidos a la izquierda, como puede ser Podemos, sí que la militancia se cabrea más, ¿no? Si hay algún movimiento de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que esto Pedro Sánchez en 3 meetings lo meterá debajo de la alfombra, un debate que le salga bien con Feijóo y un par de titulares y para adelante. Lucía. Sí, yo creo que aquí, que todo lo que está pasando con las listas y donde se está poniendo el foco mediático, pues creo que nos ayuda a pensar un poco dónde está el interés de los dueños de los medios de comunicación en estas elecciones, ¿no? Creo que como decía, ese adelanto electoral provoca inevitablemente que se ponga el foco
en la conformación de las listas y se está, por ejemplo, dejando a un lado las propuestas, digamos, de proyectos políticos que se ponen encima de la mesa y eso creo que hace más débil a nuestra democracia, en el sentido de que los propios partidos no tienen mecanismos democráticos para elegir a sus representantes en las listas electorales y luego que el debate público pues está muy distorsionado por los intereses del poder mediático en estas elecciones y en todas las elecciones en general, pero en estas elecciones pues se está viendo que efectivamente el foco está en la izquierda del PSOE, ¿no? Y no tanto en el propio Partido Socialista, en el Partido Popular, en Ciudadanos o en cualquier otro partido político. Y bueno, y ya que se ha muerto Berlusconi, creo que merece una reflexión profunda, ¿no? De cuál es el papel de los medios de comunicación y quién está detrás de esos medios de comunicación. Bueno, precisamente hablas de Berlusconi, ya que has abierto el melón, por una, aunque sea una reflexión. Claro, yo creo que a mucha gente, bueno, a mí me ha pasado también porque me preocupa, de hecho he hecho el vídeo esta semana que he estado haciendo de Mata Datos Relatos, digamos que me he ido a la profundidad del personaje y es tremendo, ¿no? Por ahí decía... Bajado a los infiernos, ¿no? Sí, no, pero literalmente, es decir, no solamente la definición, nos lo decía, por ejemplo, entre Juliana hablaba de Trump antes de Trump, y es increíble, y creo que explica gran parte de la sociedad actual o cómo muchas veces desde la izquierda no entendemos cómo personajes como Ayuso tengan ese apoyo, ¿no? Del disparate o la tontería. Y es verdad que la televisión que ha hecho, yo ya os digo, viendo es decir, cómo fue Telecinco, ¿no? Que luego ha ido creciendo, ¿no? Y se ha hecho con más de la mitad de las televisiones y vemos cómo del puro entretenimiento, es decir, que no tenía mucha política, aunque en realidad sí la tenía, es decir, lo que había muchas chicas en bikini, programas, bueno, pues desenfadados, digamos algo que no estamos acostumbrados, era entretenimiento un poco gamberro, y claro, el programa es decir, lo de Jesús Gil y tal era tremendo porque yo hacía un clip, ¿no? Incluso el rap que le ponían, la canción, que era un rap muy pegadizo, donde decían que era el rey, que era el Masca, que era el campeón, y el tío estaba ahí presumiendo de los cientos de millones que tenían por la corrupción y los pelotazos que había dado, y al final era como un poco siguiendo el estilo de Berlusconi, es decir, que la gente tenga envidia al corrupto, ¿no? Como que o incluso ahora sería basado, alguien basado, alguien que se mete cuando te pillan... bueno, incluso te condenan por prostitución de menores y te preguntan y dice, bueno, es mucho mejor ser un apasionado de las chicas guapas que ser gay, ¿no? Por ejemplo. O invitar, pero ya en los últimos años, y que él ha seguido en la misma línea siempre. Primero, bueno, estuvo en el Milán, pero ahora estaba en el Monza, otro equipo de primera división. Prometerle un autobús de prostitutas si ganaban un partido. Todo esto desde el punto de vista de entretenimiento, que incluso, pues culturalmente se da la batalla, incluso, pues, bueno, va blanqueando esas situaciones, pero si hablamos de la política y saber en manos de quién está la mitad de la televisión en España, por poner también el foco en España, es un tipo que manejó el 100% de las televisiones cuando era presidente, que lo fue 3 veces, primer ministro, 100% de las televisiones privadas y la RAI de manera indirecta, ¿no? Pero es que aparte compró casi todos los medios importantes, incluso el Giornale, que es uno de los más importantes, regalaban el Mein Kampf de Hitler. Y no solamente eso, sino que bueno, él siempre ha presumido de que él fue el primero que metió a los fascistas en el gobierno ya en 1994 y que ahora, así que no ha cambiado nada, 30, casi 40 años después, también ha sido el pegamento de los dos partidos de ultraderecha, que uno dice, joder, ¿cómo puede haber los 3 partidos más votados sean de ultraderecha? Bueno, si todas las televisiones la controla alguien que promueve el fascismo, ¿no? Incluso presume de haber metido por primera vez y de haberlos blanqueado al fascismo. Incluso la nieta de Mussolini estaba en el partido Forza Italia, es decir, que me refiero que al final nos puede dar unas pistas, ¿no? de lo que pasa en nuestra sociedad y cómo, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser
que Ana Terradillos, que le han pillado con el carrito de los helados, siga dirigiendo un programa. Que Ana Rosa también, que le han pillado tal. Que Eduardo Inda tal. Y al final, claro, si vemos que al que han puesto es Borja Prado, hijo del terrateniente de Juan Carlos I, socio de Florentino con el tema de la Superliga, etc., pues quizás nos dé pistas de no solamente cómo esto es posible, sino lo importante que es los medios de comunicación para cambiar el sentido común de la mayoría de las personas. Y esto se lleva trabajando muchos años, porque creo que fue en 1990 cuando Telecinco empezó y aparecieron las Mamachicho, las Chinchín, las Cacao Maravillado, Contacto, que lo dirigía Bertín Osborne y que hablaban de sexo, es decir, etc., que es larguísimo. Y al final uno piensa y dice, joder, pues quizás la forma o los sentidos comunes, que para algunos no lo parecen, justificaría, ¿no?, ese liderazgo de personas que parecen faltas de empatía o individualistas, pero que la realidad es que están aprobadas por mayoría, ¿no? El caso de Ayuso puede ser un poco paradigmático. Pero bueno, ¿qué opináis de este fenómeno de Berlusconi y el efecto que produce o que ha producido en la sociedad española? ¿Voy? Dale. Yo creo que el caso de Jesús Gil es paradigmático de cómo se nos intentó colar esa misma mierda aquí, ¿no? Me ha gustado mucho la expresión esa que has dicho de envidia al corrupto, ¿no? Sí. Que es algo que Trump ha usado mucho. Trump, en una de sus primeras meetings o entrevistas como candidato al presidente, le preguntaron, habían sacado su declaración de la renta y no había pagado casi nada porque tenía triquiñuelas para eludir impuestos, ¿no? Y entonces el periodista le dice, ¿no has pagado casi nada de impuestos? Y él dice, claro, porque soy listo, ¿no? O sea, él vacilaba de pagar pocos impuestos porque eso lo relacionaba con algo de inteligencia, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que nos intentaron colar con Jesús Gil y lo que hacía la televisión de Berlusconi. En cuanto a lo que has dicho, es que es una locura que un presidente del gobierno controle de las televisiones privadas de ese mismo país. Es que eso debería estar prohibido directamente. Cualquier constitución democrática debería hacer una separación de ese cuarto poder, que hablamos de la separación de los tres poderes del Estado, pero ¿cómo puede ser que uno de los poderes controle el poder privado, el cuarto poder privado, que son los medios de comunicación, y aparte que controle el público, ¿no? Es una verdadera locura y fue eso, como una narrativa, como tú bien has dicho, de que nos gustaran los caraduras, los que se rodeaban de prostitutas y este tipo de imagen, ¿no? Y luego, por añadir algo por la parte económica, ya sabéis que me encanta tirar por ahí, que hablamos ahora mucho cuando salen datos malos económicos, hablamos de Italia, decimos, no, esto es por votar a Meloni, ¿no? Por tener a alguien de extrema derecha. Italia, que fue una de las primeras potencias del mundo hace 20 y pico años, porque España, como digo, España siempre estuvimos en la mierda. España, para ser un país puntero en algo, tuvimos que meternos una burbuja inmobiliaria. Fue los únicos años que despuntamos económicamente y era todo ilusorio y nos trajo unas consecuencias malditas. Pero Italia era un país puntero en diseño, en ingeniería, coches, tal, etcétera. Si Italia está ahora hundida en la mierda, con una deuda mayor que el PIB que nosotros y con unas desigualdades mayores, unos salarios y unas rentas per cápita menores y tal, incluso que otros países europeos, es por 20 o 30 años de berlusconismo, de Monti, recordar que tuvieron a un presidente que lo puso la troika, ¿sabes? O sea, que lo puso la troika para aplicar austeridad. O sea, es haber tenido gobiernos de derecha y de extrema derecha y neoliberales que han reventado el país, que han sido los alumnos aventajados a la hora de aplicar austeridad y medidas neoliberales. Entonces, todo eso que ha arrastrado el berlusconismo es lo que ha llevado a Italia a perder la gran potencia económica que había sido, ¿no? Y en lo que se ha convertido ahora. Entonces, es como una narrativa en el tiempo que no les ha llevado más que a la mierda, pero siguen ganando elecciones y siguen arrastrando a muchísima gente, yo creo que en cierto modo, por controlar ese cuarto poder. Lucía, ¿qué opinas? Sí, o sea, coincido con el parecido razonable con Jesús Gil en la medida en la que ambos entendieron la vinculación de los medios de comunicación, la política y el fútbol también, que me parece un elemento también importante. Creo que en nuestro país sí que ha habido una
berlusconización, ¿no? del panorama mediático y del panorama político, que a lo mejor ahora mismo no encuentra, digamos, un personaje que aglutina esos tres elementos en sí, pero desde luego que figuras como la de Ayuso pueden ser lo más parecido. Evidentemente Ayuso no tiene, digamos, propiedad de ningún medio de comunicación que yo sepa, ni es propietaria de ningún club de fútbol que yo sepa, pero desde luego que financia medios de comunicación que son medios de desinformación y que tienen acreditación en el Congreso en algunos casos y bueno, y las relaciones, digamos, con empresarios, con grandes empresarios en defensa de los intereses de esos millonarios, ¿no? También es más que evidente cuando plantea políticas de rebaja fiscal a los más ricos. Creo que esos tres, digamos, elementos que funcionan en Berlusconi, de los medios de comunicación, la política y el fútbol, al final son herramientas que tiene el poder económico para justificar su propia existencia. Entonces, creo que tenemos que plantear una vez más de qué manera podemos combatir con tirachinas lo que es un combate en la que nos están, digamos, atacando con cañones, ¿no? Total. Ahí, mira, precisamente hablas de la economía. Yo, más que... Hay un personaje que creo que se parece más a Berlusconi, que es Florentino Pérez. Florentino Pérez, que estuvo metido en política, que también, bueno, pues ha dirigido un club importante donde se han hecho negocios, es un gran empresario, porque no hay que olvidar que Berlusconi, el hombre más rico, era el hombre más rico de Italia, y luego también ha padrinado medios, porque él estuvo en la presentación de Okki Diario y también en el aniversario del Debate, que son medios de desinformación, y que hay ahí como... Y luego fueron los dos socios de lo de la Superliga, así que Berlusconi y él fueron socios, junto a Murdoch, que es el presidente de Fox News, así que... bueno, en fin, solo hay que unir la línea de puntos. Pero bueno, como te tienes que ir, Yago, yo quería aprovechar antes de que te fueras, no sé si luego te va a tiempo al siguiente tema, pero voy a meter un poco aquí en calzador, ya que estamos hablando de empresarios y de economía. Bueno, ha habido como, creo que dos datos importantes, podemos meterlos los dos. Uno es que otra vez, y para mí esto me parece una auténtica estafa, esto es como, creo que ya lo hemos hablado, es como, cóbrese usted esto, es decir, va directamente del dinero de la ciudadanía a los bancos. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés otro cuarto de punto hasta el 4%, lo que esto supone para la economía. Es decir, esto estamos hablando a nivel internacional, a nivel de Europa, ya no es el único elemento negativo. Ya hemos visto el tema de la inflación o del crecimiento, y donde España pues ha estado bastante, digamos, bien situado en la parte superior o en la parte inferior, en función si son positivos o negativos los datos. Es decir, que a nivel internacional, como referencia, España está como muy bien posicionado. El BBVA incluso eleva el crecimiento económico de España hasta el 2,4 en 2023, por encima de lo previsto por el propio gobierno. Y vemos que, aunque es verdad que no son las líneas principales de los argumentos, hemos visto hace poco, y cada vez que salen a Europa lo repiten, casi siempre haciendo el ridículo, Feijóo afirma que la economía está estancada, hablando de la economía de España, cuando tiene un crecimiento del 3,8 más de la media de la Unión Europea. Es decir, podemos hablar, es como esto que hablan, joder, es que 1 de cada 4 parados de Europa jóvenes son españoles. Sí, pero es que históricamente eran más de la mitad. Es decir, al final había una evolución positiva internamente, pero manejan las estadísticas para intentar exprimir al máximo que España está muy mal, incluso llevándolo a Europa, incluso haciéndole bullying o poniéndole trabas a todo el tema de las ayudas o a los fondos de Europa. Bueno, ¿cuál es tu análisis de estas dos cosas? Por un lado, ¿qué supone para la economía, digamos, de cada uno esta subida de puntos y a nivel internacional? Y luego no sé si cinismo financiero, un poco la dinámica también de bulos que se hacen en otros aspectos, y de esto estás hablando como pues también la derecha exprime las cifras al máximo para engañar a la gente, ¿no? En temas económicos.
Bueno, pues la principal consecuencia, justo lo acabo de leer, el Euribor ya ha superado el 4%. Eso significa que si tú tienes una hipoteca de Euribor más 1, pues ya te van a empezar a cobrar cuando te hagan la próxima revisión de la hipoteca un 5%, ¿no? Eso es una barbaridad, cobrarte un 5% porque solo de intereses, ¿no? Eso es unas subidas brutales de las cuotas mensuales de las hipotecas para un montón de familias. Además, esta mañana publicaba, creo que ha sido El Economista, creo que era, publicaba que esta subida iba a hacer que otras 600.000 familias llegaran peor a final de mes. O sea, que hay 600.000 familias vulnerables en un rango que ya llegaban justo, que tienen hipotecas variables y por lo tanto esta subida les va a hacer, ¿no? Entonces, estamos viendo, yo me gusta mucho remarcar ese eufemismo que utilizan en el Banco Central Europeo, que es el de enfriar la economía, ¿no? Que lo utilizan cuando dicen que quieren bajar la inflación, ¿no? Lo que hacen es enfriar la economía de esas 600.000 familias. O sea, de las más vulnerables. Esas son las que van a dejar de consumir. Y al dejar de consumir y el irse al paro, porque si dejan de consumir también hay empresas que se van al paro, lo que hacen es que la gente más vulnerable, las pymes que están más ajustadas, que son las que tendrán que cerrar, que tienen menos márgenes o que ya están muy endeudadas porque también les sube sus préstamos, pues que suba que haya un mayor desempleo, haya menor consumo, menor demanda agregada, y entonces ahí es cuando baja la inflación, ¿no? O sea, van a bajar la inflación a base de arruinar a muchísima gente. Esa es la consecuencia que están buscando, ¿no? Ellos buscan como el soft landing, que le llaman ahora, ¿no? El aterrizaje suave, que es otro eufemismo en inglés para decir que solo se arruinen unos pocos, ¿no? Y que no afecte sobre todo a las clases altas, ¿no? Es todo eufemismos y anglicismos que les encanta usar. Y lo de Feijóo es de pura desesperación, ¿no? Hemos visto cómo no ha querido, nadie del Partido Popular quiere debatir con Nadia Calviño, algo totalmente lógico y normal, y hemos visto cómo no les queda más que soltar este tipo de burradas, decir que España está estancada, cuando hace unos meses había quien predecía que íbamos a entrar en recesión técnica, y ahora lo que se está diciendo desde todos los sectores es que vayamos a crecer este trimestre entre un 0,7 y un 1% del PIB en un trimestre, que esto es una barbaridad, teniendo en cuenta que llevamos 2 años ya creciendo bastante, ¿no? El rebote de la pandemia, o sea, este trimestre puede que tengamos un crecimiento que es brutal para ser un único trimestre, y sobre todo es brutal si lo comparamos con el resto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, o sea, Alemania en recesión técnica y nosotros creciendo casi 1 punto en un trimestre. Es una barbaridad esto, ¿no? Entonces, y luego hay que ver la fortaleza del sector del empleo. Y hoy mismo he leído también, esta mañana, que en el primer trimestre hemos batido nuestros récords desde que hay datos históricos de exportaciones. O sea, que es que encima, que esto es algo el tema del abaratamiento de la electricidad. O sea, el tope al gas y que nosotros tengamos mucha energía renovable. O sea, porque el tope al gas en los últimos meses no se ha utilizado tanto, sino que es por energía renovable, pero esa diferencia de precios de costes energéticos está haciendo a nuestras empresas más competitivas. Nuestros productos están siendo más baratos que, por ejemplo, los de Italia. Una fábrica española puede producir más barato que una fábrica italiana por el tema de los costes energéticos. Entonces, estamos aumentando nuestras exportaciones, ¿no? Estamos atrayendo inversión. O sea, eso que se supone que era lo que los liberales y la derecha dicen que ellos es lo que saben hacer, es lo que está haciendo este gobierno y lo que está ocurriendo ahora en nuestro país, ¿no? Entonces, solo les queda el bulo de decir que estamos estancados, que es vergonzoso decir eso. Solo les queda la narrativa, intentar ganar el relato mediante la repetición de frases. Otro ejemplo que me he tenido que enzarzar con gente en Twitter estos días, ayer salió el dato definitivo de la deuda y la deuda ha bajado respecto al PIB, otras 2 décimas, llegó a tocar el 126 del PIB y ahora ha bajado hasta el 113, no hace más que bajar, pero como sube en cantidad total, pues ¿qué hace el Partido Popular? Es decir, cada vez debemos más, pero cada vez producimos más y tenemos mayor capacidad de devolución, que es lo que nos pide Europa. Europa no nos pide baja la deuda, te dice baja el ratio de la deuda contra el PIB, porque ese ratio es lo que te dice si tienes capacidad de devolver. Entonces, solo les queda como retorcer el dato o simplemente repetir una mentira como que estamos estancados. Lucía. Sí, a mí me parece que
que el Partido Popular lleva distorsionando el cuadro macroeconómico toda la legislatura. O sea, creo que no, que es la estrategia que han decidido llevar, y además el tema de la economía siempre, digamos, históricamente, ¿no? Tradicionalmente se ha asociado con la derecha, ¿no? Como que la derecha gestiona mejor, y lo que hemos visto es que incluso con una pandemia y con las consecuencias de la guerra, un gobierno de coalición de izquierdas ha sido capaz de amortiguar el shock económico que suponían estos factores y hacer que la economía crezca. El que la economía crezca yo creo que es una buena noticia siempre que haya unas políticas redistributivas que impidan, por ejemplo, los efectos que puede tener la subida del interés en las familias con hipotecas variables. Creo que desde Podemos llevamos mucho tiempo advirtiendo de que esto iba a pasar y de que íbamos a dejar atrás a muchísimas familias, y creo que es hora ya de actuar, porque yo también he leído el artículo que citaba Yago y dice claramente que las rentas medias y bajas van a ser las más castigadas. Y estamos hablando de 1,5 millones de familias con alguna deuda bancaria que van a tener que destinar el 40% de sus ingresos al pago de esa deuda. Creo que este es precisamente, digamos, el punto en el que tenemos que incidir más. Si tenemos una economía que está creciendo y, sin embargo, tenemos a las rentas medias y bajas con problemas económicos dentro de su hogar, de la economía del hogar, da igual que, pues evidentemente, el mensaje de Feijóo de que la economía está estancada llega, porque lo que vive la gente en su casa es: no, yo no llego. A mí no me suben el sueldo, y sin embargo este gobierno ha subido los sueldos, pero sigue sin llegar. Hay que seguir subiendo esos sueldos. Que también un mensaje para Nadia Calviño, que dice que no hemos tenido ninguna influencia en la política económica. Desde luego en muchas cuestiones no, pero en cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional, creo que todo el mundo sabe que sin Unidas Podemos el gobierno no habría sido posible esa subida. Bueno, ya que hablas de Unidas Podemos, abro el melón del tema de Sumar. Bueno, chicos, yo no es porque me quiera escapar del melón. Yo también me voy, Julián. Pero a la una tengo... Sí. Cierto, ya te he dicho, Julián, que a la una tenía otra reunioncita. En 3 minutos me esperan en otro Zoom. No te preocupes. Venga. Oye, un besazo, que un placer como siempre estar aquí con vosotros, ¿eh? Venga, igualmente, Yago. Venga, chao. Te pregunto, y ahora ya mientras esté hablando ya me intento de descongelar. Digamos, la lista, lo primero, ha sido bastante convulso. No vamos a entrar en cómo empezó todo, las diferentes presiones, pero digamos que estamos en una cuenta atrás en la cual, hubo un acuerdo, una consulta para la negociación de las listas por parte de la dirección de Podemos, y digamos que como hace un 90%, se le dio manos libres, y en ese acuerdo, se han negociado dentro de la complejidad de esas 15 partidos políticos. Pues puede ser debatible el asunto de posiciones, ¿no? Al final, después de unos malos resultados, puede tener un escape, y lo más polémico ha sido el asunto del veto a Irene Montero. Luego podemos plantear otra serie de cuestiones, pero creo que esto al final lo que ha generado ciertas fricciones. Ha habido bastantes apoyos desde diferentes espacios internacionales, colectivos feministas. Te quería preguntar por ese acuerdo. ¿Qué te parece ese acuerdo entre Sumar y Podemos? Y si esa petición, de manera implícita o explícita, de pedir que se le quite el veto a Irene Montero. ¿Cuál es tu primera reflexión de estos dos puntos? Bueno, yo creo que Irene Montero es una excelente ministra de Igualdad. Creo que es un valor político que no hay que menospreciar. Creo que, digamos, la brecha entre la imagen de Irene, que se ha construido a nivel nacional,
y la referencia que supone su figura en cuanto a políticas feministas a nivel internacional, pues dice mucho de cómo Irene ha acumulado un poder simbólico en representación del feminismo, y esto no significa que Irene sea el feminismo, significa que ha acumulado un poder simbólico de representación del feminismo que ha hecho avanzar posiciones a las políticas feministas, y eso ha generado una reacción por parte de las estructuras de poder, tanto judiciales como políticas y mediáticas, que, digamos, han atacado a su figura de manera muy violenta. Irene ha recibido violencia política, violencia mediática, y el hecho de que ahora se plantee un veto a Irene Montero, pues creo que en clave feminista es una muy mala noticia, y espero que se rectifique, porque el mensaje que se lanza es que, bueno, es que si avanzas en políticas feministas y recibes ataques por ello, como ya pasó con Viviana Ido, la respuesta que vamos a dar desde la izquierda es, bueno, te echamos a un lado. Yo creo que en esta situación la respuesta no puede ser aceptar ese paso atrás, sino poner un pie en pared. Bueno, yo, a ver, aparte aquí me imagino que habrá, o cuáles, no sé si esto es un cálculo, tu opinión, si esto tiene que ver con un cálculo electoralista, ¿no? Es decir, cuando uno sale a ganar unas elecciones, pues tiene que intentar tener el mejor resultado. Es verdad que uno puede hacer cálculos sencillos, ¿no? Yo siempre intento pensar con mentalidad de jugador de ajedrez, y no qué te va a resultar el primer movimiento, sino las consecuencias que va a tener. Te quería preguntar si realmente, si tú crees que tiene que ver con una cuestión de cálculo electoralista o quizás una cuestión de posicionamiento para el futuro. Y esta es mi opinión personal, más allá de que yo entiendo que Yolanda pues o quizás la mejor candidata. Todo esto, como yo lo veía desde un principio, sumar una plataforma para volver a tener un frente amplio que pueda disputarle la hegemonía del PSOE en la izquierda, y por lo tanto también no solamente eso, sino también refrendar un gobierno de coalición, sobre todo con la amenaza que hay al otro lado. Pero hay una cuestión que supera todos estos cálculos, que es el veto, ¿no? Ya fue bastante criticado que Pedro Sánchez lo hiciera con Pablo Iglesias, y si llega a coalición, pero yo voy a elegir a quién tienes que elegir, ¿no? Yo creo que esto es gravísimo, y me refiero, no es ya una cuestión de que también te pregunto por ello, si realmente puede sumar que no vaya a lo que reste, y ahí puede haber un debate. Pero lo que creo que, más allá de ese planteamiento que hacías, que alguien que ha sido golpeado, ya pasó con Mónica Oltra, por diferentes campañas mediáticas, políticas, etcétera, que cuando tú te sumas a una plataforma en la cual me imagino que lo lícito, lo democrático, lo que yo entiendo que sería democrático, es que, bueno, haya unos acuerdos de puestos en posiciones en la lista y que cada partido elija a quién pone. Pero cuando un partido quiere poner a su candidato y le dicen no, tus candidatos los voy a elegir yo, a mí eso me parece, más allá de los cálculos electoralistas, que es algo que en espacios democráticos como se quieren construir, es algo que no ya a corto plazo, sino que a medio largo plazo es como un rasgo de ese espacio que no sé si puede ser superable o va a crear fricciones en el futuro. Bueno, no sé qué opinas desde este punto de vista, y si tú crees que a corto plazo en estas elecciones realmente va a sumar más o va a restar esta posibilidad. Creo que es un error plantear este tema como un cálculo electoralista. Creo que tampoco desde Sumar están haciendo este movimiento como en base a un cálculo
electoralista, creo que hay diferencias de fondo bastante más profundas. La valoración que hago yo de esto es que es injusto y que sobre todo es un error político. Pero lo que me preocupa sobre todo es el mensaje de que cuando una hace políticas feministas puede haber una reacción por parte de la derecha que va a validar también la izquierda. Esto es lo que a mí realmente me preocupa porque es un disciplinamiento a las mujeres a la hora de hacer política. O sea, si los debates que estoy teniendo yo con mis colegas en WhatsApp es, bueno, es que Irene Montero, claro, no puede decirle a los del PP que fomentan la cultura de la violación, porque eso, pues eso molesta, eso incomoda y eso es, digamos, validar que las feministas no podemos utilizar términos feministas en sede parlamentaria para definir una realidad que en ese caso era la campaña del PP en Galicia contra las violencias machistas, en las que básicamente responsabilizaba a las mujeres de prevenir esas violencias, diciéndole que bueno, no vayas por la noche a oscuras, vigila cómo te vistes y tal, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me preocupa sobre todo es el plano simbólico que tiene este veto, que creo que además luego, más allá de lo electoral, políticamente va a ser muy difícil que podamos plantear políticas feministas digamos, con cierta credibilidad desde la izquierda. Eso es lo que a mí realmente me tiene muy preocupada y por eso creo que quedan unos días para hacer otro tipo de planteamiento en esos acuerdos para que sean más justos y para que tengan en cuenta este factor. Porque creo que en términos electorales no es, digamos, el factor fundamental y relevante en este sentido. Claro, hay otro punto que creo que es importante, es decir, está claro que hay descontento y quizás se puede hacer no sé si una crítica, es que ni siquiera es crítica, es que yo creo, esto es una opinión personal, es que no está fuera del debate, es decir, que en una coalición te diga no, yo te voy a decir quién vas a poner tú. Es decir, hasta ese punto creo que puede ser incluso inaceptable. Y esto evidentemente genera un cabreo, pero una situación que es real y que venía precedida, que son críticas, incluso insultos, creo, inaceptables hacia la propia Yolanda Díaz, o una estrategia equivocada por parte de militantes. Yo creo que aquí también hay cuentas falsas como que meten mucho ruido en Twitter, que alimenta, que algo así como, bueno, pues no hay que votar a Sumar o voy a votar a otras formaciones, y eso realmente, si realmente, es decir, hay una parte real, evidentemente, de militantes que en su enfado por esto, que yo lo entiendo, pues también hay una estrategia, yo creo, bastante fallida o con poca inteligencia emocional que arrastran ese cabreo a acciones que son poco inteligentes, porque lo que sí parece claro es que hay un acuerdo ya decidido, y así lo decidió la dirección, entre Sumar y Podemos, que vamos a ir juntos. Yo digo que lo ideal es que se quitase el veto, que incluso se fichase a Mónica Oltra y que hicieran un gran acto donde todas se abracen y vamos todas a una. Eso es lo que a mí me gustaría, y que cada vez que haya un ataque, como decía Mónica Oltra, con los dientes apretados nos defendamos y que nadie se ose a hacer ese tipo de campaña. Ojalá, esto es mi deseo, que fuera así, no sé si será posible, pero en todo caso me parece como muy torpe o muy poco productivo que esa crítica, ¿no?, que tú también la has hecho, yo también la hago, pero sin duda todo lo que no sea hacer una campaña pidiendo el voto a Sumar, más allá de estas divergencias o esa crítica, va en contra de Podemos, porque si ya ha tenido una situación complicada Podemos en las municipales y en las autonómicas, y precisamente los puestos que tiene, que va a depender si salen más escaños o menos escaños de Podemos en función de unos buenos resultados, pues lo más inteligente sería hacer una campaña. Incluso yo creo
que se quitase el veto, incluso podía ser un revulsivo para movilizar también a todo ese espacio, a lo mejor que está un poco cabreado, defraudado y que podía potenciar quizás esos resultados. Pero no sé qué opina de esas dos cosas, digo, más allá de la crítica o el desacuerdo con este veto. Yo, por otra parte, también soy bastante crítico, aunque lo pueda entender, pero me parece como muy poco productivo que militantes de Podemos, bueno, pues la crítica está bien, pero incluso llegar al insulto o la estrategia de no votar o pedir. Yo sé que a lo mejor es complicado y lo emocional muchas veces puede por encima de lo racional, pero no sé si estás de acuerdo conmigo que es como muy poco... o qué le dirías tú a la militancia de Podemos que insulta a miembros de Sumar o a la propia Yolanda Díaz, o que estarían haciendo una campaña para no votar a Sumar. Pues que entiendo perfectamente desde dónde están mirando, porque la sensación de no sentirse representado después de, digamos, pues todo lo que ha sido este proceso, es muy dolorosa. Es muy dolorosa para mucha gente y a nivel emocional hay mucha gente tocada. Entonces, lo que les diría es que hay que estar a la altura del momento y tener un poco de paciencia. Y sobre todo ser responsable. Nos estamos jugando mucho en estas elecciones y hemos decidido, la militancia de este partido ha votado en una consulta muy mayoritariamente cerrar ese acuerdo con Sumar, y así ha hecho la dirección del partido. Aún así, creo que también era necesario pues explicar que los acuerdos, que el acuerdo en los términos en los que estaba pues no era un acuerdo justo y que se había planteado desde el veto en un primer momento de una de nuestras principales líderes. Y creo que desde un punto de vista, digamos, puramente politológico, hasta lo explicaba Lluís Orriols, ¿no? que intenta siempre alejarse de posiciones partidistas. Dice, cuando tú lo que estás construyendo es como un nuevo espacio en la izquierda, pues tiene sentido, digamos, que hagas un proceso y tengas un liderazgo en el que quitas y pongas y hagas un poco lo que te convenga. Claro, el adelanto electoral también ha generado que eso, que no sea una reconfiguración del espacio de la izquierda, sino que sea simplemente una coalición electoral, una agregación de diferentes partidos para presentarse en unas elecciones. Y en ese supuesto, que es en el que estamos, plantear vetos a una organización política, o sea, no a todo, o sea, si tú planteas vetos al resto de organizaciones políticas, pues mira, por lo menos habría un criterio, ¿no? Pero aquí ha sido un veto a una organización política. Yo creo que el veto se explica con dos claves, con la clave feminista y con la clave de Podemos, y creo que, bueno, que a la militancia de Podemos hay que animarla y hay que cuidarla, porque es lo que mejor que tiene esta organización, que siempre ha estado del lado de quienes aspiran a tener una izquierda que sea alternativa de gobierno a las derechas. En Podemos siempre, 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 y de hecho ha sido una de las diferencias de la izquierda que teníamos antes, se ha aspirado a gobernar. Entonces, que a nosotros se nos acuse de que no queremos gobernar, de que estamos desanimando al voto a Sumar, no sé qué, es simplemente un insulto a la militancia de Podemos. Aparte yo sí que veo, ¿no? Porque también leo comentarios, ¿no? Que también es un poco injusto que se cargue a la militancia. Es decir, aquí hay como dos niveles, ¿no? Las acciones que hacen las direcciones, y yo sí que creo que el discurso ha sido de Ione siempre hablando de unidad, hablando de Yolanda como la candidata de manera uniforme,
Y sí que es verdad que cada vez ha sido más presente que, pues, había un veto por la parte de las direcciones, ¿no? Y es verdad que hay mucho ruido y yo siempre he dicho, yo es que lo respeto, lo entiendo. Si me parece a lo mejor poco inteligente, ¿no? Poco inteligente en el sentido de productivo, pero luego está también los valores de cada uno y cómo le vas a decir a uno que si a alguien le parece mal el veto por aquí, ¿no? Incluso comentan, yo si hay veto no voy a votar, me da igual, lo tengo claro. Eso evidentemente es respetable, ¿no? Pero algunos también hay unos comentarios que dice que es injusto equiparar, ¿no? Las sensaciones o las críticas de la militancia a las direcciones, ¿no? Y en este caso yo sí que creo que ha habido como alguna diferencia entre el posicionamiento uniforme, ¿no? de Ione Belarra, siempre hablando de la unidad, siempre hablando del apoyo, y que a lo mejor no, digamos que lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en los últimos días, que esto, es decir, que el veto ha sido explícito y creo que no se equipara con el planteamiento de la dirección. Pero yo simplemente, por cerrar este tema, que también es un poco incómodo, ¿no? Porque nos gustaría a todos que las cosas fueran diferentes, pero son como son, simplemente preguntarte cuál es tu opinión, si crees que realmente se va a ceder es decir, que hay una posibilidad de que Irene Montero pueda ir en las listas o no, porque de hecho ha habido muchas cartas de organizaciones, creo que hasta 30 colectivos LGTBI, la Internacional Feminista, incluso colectivos de feministas que no eran muy pro Irene Montero también se han pronunciado. ¿Tú crees que esta presión, por decirlo de alguna manera, puede surtir efecto y que haya posibilidad de que se le quite ese veto y Irene Montero vaya en las listas? Creo que Sumar ha hecho un encaje de bolillos muy complicado, que todavía no tiene resuelto a falta de pocos días, y se tiene que plantear en ese encaje de bolillos que todavía no ha cerrado, qué supone ese veto a Irene Montero en las listas. Creo que es necesario que escuchen las voces que presentan a Irene Montero, no solo como un activo de Podemos, sino como una representación, ¿no? de avances de políticas feministas, más que nada porque si no atienden a esa petición, creo que las consecuencias, no solo a nivel electoral, sino en términos de cómo presentas un programa de alternativa de país sin figuras, ¿no? que hayan representado el feminismo institucional en los últimos 4 años, pueden ser creíbles. Bueno, yo precisamente yo creo que hay una reflexión y al final yo creo que los números eran claros y la decisión de Podemos, más allá también que se le está criticando por no ir en estas condiciones con Sumar, creo que las matemáticas son tozudas y más allá de la reflexión que haya que hacer después de todo este proceso, creo que era claro que había que, no claro, sino que la opción que realmente hay una cuestión por la cual la gente se mete en política, que es, bueno, pues cambiar la vida de la gente, incluso en este caso evitar que vengan partidos a gobiernos como estamos viendo para hacer retrocesos, ¿no? Como parece que el escenario está así de cara a las generales y todo parece indicar que si Podemos no iba a consumar, prácticamente era imposible frenar que no gobierne el PP con Vox. Es decir, que ahí se entiende la situación y sobre todo estamos viendo en los gobiernos qué es lo que está pasando ya a nivel autonómico. Es decir, que el consejero de Cultura sea un torero franquista, bueno, pues ya es una realidad. Esto lo podemos ver ampliado y sobre todo hay una falta de empatía. Lo estamos hablando antes, ¿no? Del liderazgo de personas que presumen de la falta de empatía, ¿no? Y precisamente, y con esto cerramos porque es lo que vamos a ver, ¿no? El negar no solamente la ciencia, el COVID, el cambio climático, la violencia machista, incluso el tema de la xenofobia, el racismo, incluso hasta el punto, ¿no? Estamos viendo la desgracia que ha pasado en el Mediterráneo, más de 100 muertos, más de, si no me equivoco, 500 desaparecidos. Es decir, una auténtica barbaridad que
una vez más lo vemos en este espacio que tiene posibilidades de gobernar, no solamente se apena de ellos, sino que, bueno, pues digamos que las víctimas las quieren convertir en victimarios, ¿no? No sé qué, por comentar también un poco la situación con lo que viene, hemos estado hablando de la situación con el tema de la cultura, ¿no? O incluso de que entren franquistas, pero la realidad es que hace unos días, de hecho todavía no se han encontrado la mayoría de cadáveres, pero más de 500 desaparecidos. Es una auténtica barbaridad en que los medios de comunicación no lo hagan. Es una realidad, ¿no? En la cual pues Podemos tiene un planteamiento claro, pero es tan duro, es decir, es tan duro por una parte que los medios no le den el tratamiento, ¿no? De cientos de personas que mueren, pero luego por otra parte es que hay la posibilidad de que entreguen al gobierno a gente que, a toda esta gente, incluso inmigrantes que han llegado al país, bueno, pues que los pocos derechos que tengan se los quiten y que incluso se criminalice o se genere más odio hacia estas personas. Sí, además es que esto ocurre en un contexto en el que la política migratoria en la Unión Europea sigue siendo una asignatura pendiente, en la que además España va a presidir esa Unión Europea y Sánchez ha jugado a no ser el presidente, ¿no? Se está arriesgando también a no presidir esa presidencia en los próximos 6 meses. ¿Qué puede suponer? Pues que la presida un partido popular gobernando con Vox en un momento en el que se debería cerrar ya el pacto por las migraciones y asilo. En esta presidencia había muchas expectativas puestas en ello. También en ese nivel, o sea, quien está liderando ese pacto es un señor que se llama Margaritis Sinas, que es griego y que plantea pues una figura política importante en la securitaria, ¿no? Que tiene como consecuencia pues esto que estamos viendo y digamos esta tragedia, ¿no? Y mientras esto ocurre, pues siguen calando discursos racistas que son los que legitiman que esas vidas no deben ser protegidas, sino que lo que tiene que ser protegido ante todo son las fronteras y que facilitar vías legales para evitar esta tragedia humanitaria o defender, incluso simplemente defender los rescates en el mar, pues parezca un tema de segundo orden, porque lo más importante es proteger las fronteras y no las vidas de quien va a bordo de barcos huyendo de sus países para buscar una vida mejor. A mí me parece un drama también el adelanto electoral por esto. Total, bueno. Aparte hay una cosa, con esto terminamos, no sé, por hacer una porra, sé que hay un montón de variables. Te voy a preguntar una respuesta corta. Primero, ¿crees que lo de Pedro Sánchez es un error, es un suicidio, es una genialidad? Eso por un lado. Y a día de hoy, y sé que hay un montón de variables, tu apuesta electoral, tu porra, sé que tu posición es un poco subjetiva y no muy neutral, pero ¿cuál sería tu porra de cara a las elecciones generales, no? Yo creo que, bueno, por empezar con lo de Sánchez, ¿no? Creo que tiene todo el sentido para Sánchez este adelanto, arriesgando, ¿no? Y sobre todo, digamos, bueno, pues buscando una mayoría que le permita al PSOE volver a ser el PSOE de siempre. Digamos, con el espacio a su izquierda muy, muy reducido y no alargar, digamos, un gobierno que le estaba siendo ya muy incómodo. Respecto a los resultados de estas elecciones,
yo he aprendido ya que todo se puede dar la vuelta en muy poquito tiempo, ¿no? Y, y confío en el que el estado de ánimo en el que se encuentra ahora mismo el electorado de izquierdas eh, pueda ser revertido en unas semanas. Eh, creo que la derecha está muy movilizada, que es lo que hemos visto en estas elecciones autonómicas y municipales. Y, y ante eso, pues vamos a, quienes somos militantes, pues vamos a tener que también movilizar al electorado de izquierdas para volver a tener un gobierno de coalición progresista en nuestro país. Bueno, en todo caso, yo bueno, deseo lo mejor para ti. Por cierto, ¿cuál va a ser tu futuro cercano? Ahora que estamos viendo un montón de comunicados de que si voy en las listas, que si tal, que si cual. Si no me equivoco, sacaste el escaño como concejal. ¿Cómo quedó configurado? Me imagino que el giro en Baleares ha sido a la derecha. Pero ya que estamos, hemos estado hablando incluso de diferentes comunicados, ¿cuál va a ser, qué va a hacer Lucía Dalda los próximos meses, años? Bueno, pues de momento tomar posesión este sábado como concejal y desde luego yo creo que tenemos que plantear el trabajo institucional desde una posición puramente política. Creo que la gestión en el ayuntamiento eh, va a traer muchos problemas. Eh, bueno, por diferentes motivos. El Partido Popular, siempre que ha gestionado en este ayuntamiento, pues ha habido algún caso de corrupción, pero, pero creo que sobre todo lo que hay que poner el foco, aparte de la gestión y estar vigilante de cualquier ¿no? atisbo de corrupción, es sobre todo hacer una posición puramente política de lo que supone que haya un gobierno del Partido Popular con Vox o apoyado por Vox, que es bueno, pues, un planteamiento de las políticas sociales de reducirlas al mínimo, porque la gente tiene que currárselo mucho y la administración no puede estar dando ayudas a todo el mundo. Creo que también las políticas de LGTB o las políticas de igualdad pues son temas absolutamente secundarios, porque aquí ya somos todos iguales, etcétera, ¿no? Entonces van a ir por ahí y creo que eso tiene consecuencias en las calles. El otro día el Benamix, que es una asociación de derechos LGTBI de Palma, ya recibió un mensaje hace un poco de una persona que había sido víctima de un ataque por LGTBI-fobia, y eso es en parte pues por un discurso legitimado desde las instituciones de odio hacia colectivos LGTB, pero también el colectivo migrante, ¿no? Que esto también en una ciudad como Palma, en el que tenemos un Claro. porcentaje de población extranjera muy alto. Seguramente más de la mitad, aunque no puede estén generar muchos censados, problemas ¿no? de convivencia, ¿sabes? Dime. No, digo que aunque no estén censados, ya por la movilidad de personas seguramente sea la mitad o más de la mitad. Es decir, que estamos hablando de cantidades, digo, de la población flotante, ¿no? El turista en Baleares tiene un componente importante alto, más los residentes, que también es una parte muy importante, ¿no? Y yo creo que la labor, es decir, no solamente es importante la labor que se hace desde los gobiernos, tú ahí estabas planteando un poco el escenario que hay, y yo creo que también desde la oposición y como vigilantes, ¿no? Que se respete la democracia, la legislación y sobre todo con lo que se nos viene, que esa fiscalización va a ser importante, así que bueno, desde aquí también... Sí, y sobre todo, y quiero decir que esto quiero decir, va a requerir también de un trabajo muy desde abajo, muy de calle, de tejer alianzas y fortalecer el tejido social,
creo que bueno, que por diferentes motivos en esta ciudad pues tenemos un tejido social muy fragmentado, o en algunas ocasiones, en algunos sectores, pues está débil, y creo que todo eso pues también hay que trabajarlo, porque es donde se construye el poder popular en oposición a un gobierno que va a ejercer una política en contra de los intereses de la mayoría social. Está claro. Bueno, en todo caso, lo dicho, suerte y ánimo en esta etapa, que yo creo que también es un reto, pero creo que es fundamental, es importante, y evidentemente no siempre se puede gobernar, no siempre se puede ganar, y bueno, te deseo que tengas, bueno, éxito también en ese escaño importante, porque lo que viene también necesita una fiscalización por los representantes del pueblo, aunque sean la oposición. Así que, Lucía, gracias por pasarte por aquí, bueno, por quedarte también hablando de estos temas que sé que no son nada cómodos, pero bueno, siempre coincido bastante también con tus análisis, y lo dicho, te deseo lo mejor, y que desde ahí, desde ese escaño, pues también haga esa labor tan importante de fiscalización de lo que está por venir, que, como tú decías, lo primero que se ha hecho es quitar, ya da una pista, ¿no? Quitar ese centro de análisis de corrupción, ¿no? Que, bueno, pues no sé cuál es la pretensión, pero no parece que suene muy bien, así que lo dicho, gracias y suerte, ¿no?, en tu labor. Muchísimas gracias, Julián, por invitarme, y cuando quieras, un placer. Venga, bueno, pues nada, hasta pronto, y nada, a ver si soluciono esto de las cámaras, que tengo aquí un lío. Venga, Lucía, un abrazo, un beso fuerte, chao. Un abrazo, chao, chao. Un día más, gracias por estar ahí. Con este programa pues cerramos las semanas haciendo un poco el análisis de la actualidad, que bueno, pues viene comprometida precisamente por esa última hora en las negociaciones de la lista para presentarse a las elecciones adelantadas, en este caso generales, del 23 de julio, que coincide con el cierre precisamente de acuerdos tras los resultados en las autonómicas y municipales, y bueno, lo que ya sabíamos, la llegada de, bueno, no sé si alguno podía pensar que toreros franquistas podían ser consejeros de cultura. Bueno, sí, negacionistas del COVID también, y esto no es nada para lo que puede pasar en las elecciones generales. Así que, bueno, más allá de los diferentes análisis críticos, cada uno con la libertad de expresión, con su punto de vista, creo yo que no hay que olvidar, más allá de los cabreos, de la crítica, intentar ser constructivo, y también ser, digamos, de una manera o de otra, tener esa inteligencia emocional para que nuestras emociones nos lleven a una situación que favorezca la llegada de esta gente a las instituciones. Así que lo dicho, feliz fin de semana, gracias por el apoyo, nos vemos en los bares y en las redes. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.